¿Oyeron la entrevista que esta mañana le hizo W Radio a Luis Carlos Reyes, quien fue el director de la DIAN, de Impuestos y Aduanas, del presidente Petro? No fueron conjeturas, no fueron tesis, fueron hechos reales, narrados nada más y nada menos por quien fue el director. Oigan ustedes. Y lo que pasó fue que Carlos Ramón González me mandó la hoja de vida de Gladys Reina Villavicencio y me dijo para la aduana de Buenaventura. Yo inmediatamente verifiqué con el presidente. Es que no estamos hablando de cualquier cargo, es la dirección de aduanas de Buenaventura, la puerta más importante de Colombia, por donde entra parte del dinero que lava el narcotráfico. Y es que según Reyes, ese nombramiento fue pedido y autorizado directamente por el presidente Petro. Oigan. El presidente me dijo que sí, sin duda regañó a Carlos Ramón porque Carlos Ramón vino a mi oficina y me pidió pues que le ayudara a decir al presidente que él no había estado demorando ese nombramiento. El presidente tenía bastante urgencia de hacerlo. Y posteriormente Laura, como nueva directora del DAPRE, le hizo seguimiento a ese nombramiento hasta que se realizó. Y es que acá se repite la historia. ¿Se acuerdan el cuento del señor Ambuila, cuya hija compró un Ferrari y vive en Estados Unidos con la plata de las coimas que le entregaban por el contrabando? Se repite la historia. Urgencia presidencial, seguimiento desde Palacio. Esto no fue un error, es una decisión consciente que demuestra la podredumbre de las aduanas en Colombia, pero más en un gobierno que dijo elegirse para limpiar la corrupción. Pero lo más grave viene después. Luis Carlos Reyes relata lo que le explicó Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia, asilado en Nicaragua bajo el régimen dictatorial de Ortega. Me dijo Carlos Ramón que había un español de nombre Ramón, que el presidente tenía como observando las cosas en Buenaventura y que este señor Ramón había recomendado a Gladys Reina. Ese español es Ramón de Devesa, un nombre que se repite y se repite en Colombia, no solamente en investigaciones periodísticas, sino asociado a Papá Pitufo, y lo más complicado, asociado a conversaciones con funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces echemos para atrás. En esta misma entrevista, Reyes explica que una vez nombrada Gladys Reina, recomendada directamente por Petro, ella empezó a ejercer presión para nombrar personas estratégicas en cargos que tenían que controlar el contrabando. A mí me preocupa mucho que cuando, pues obviamente siguiendo las órdenes directas de mi jefe, del presidente, la nombré, le pedí recomendaciones acerca de quiénes poner en algunos de los cargos más críticos dentro de la aduana de Buenaventura. Y agrego. Y esas recomendaciones incluían a 2 personas que antes habían sido recomendadas por personas que habían buscado influenciar esos nombramientos, y esto incluye me recomendó al señor John Freddy Restrepo Toro en un cargo clave para el control del contrabando en Buenaventura. El señor John Freddy Restrepo Toro era la misma hoja de vida que me había traído Juan Fernando Petro junto con el señor César Valencia a puro principio del gobierno. Entonces, las mismas personas, las mismas hojas de vida, las mismas mañas para lograr identificar cuáles son los cargos estratégicos que deciden en Buenaventura qué carga se revisa y cuál no. Por eso el mismo Reyes concluye que ese nombramiento para controlar el contrabando, por lo menos esta idea de nombrarla a ella como alguien que iba a poder controlar el contrabando era una idea errada. Y cuando la W le pregunta si ese español es el mismo que estuvo en una reunión con Papá Pitufo y con un oficial de inteligencia financiera, miren lo que Reyes dice. El señor Devesa no es el mismo que estuvo en la reunión con el oficial de la UIAF, oficial de inteligencia de la UIAF, con Papá Pitufo en Europa. Eso es lo que yo tengo entendido. A mí Carlos Ramón me habló simplemente de un español de apellido, de nombre Ramón. Infiero que se trata de la misma persona. Y aquí está el fondo del escándalo. Hoy el contrabando es la principal herramienta que utiliza el narcotráfico para lavar el dinero de la coca. Y lo que está demostrando Reyes en estas respuestas es que es algo mucho peor que una falla del Estado. Qué gran entrevista la que hace la W Radio. Increíblemente ha pasado desapercibida. Si el presidente Petro recomendó el nombramiento, lo impulsó, pero además autorizó
que dicha persona nombrara cargos estratégicos en la lucha contra el contrabando, precisamente para evitarlo, lo que demuestra es que no solamente conocían el problema, sino que además lo favoreció. ¿A quién favoreció? A los narcos.